capítulo 7, vamos a nuestra Biblia, capítulo 7 del libro de Hebreos. Vamos a hablar en esta oportunidad de una palabra bien interesante y es el diezmo. Ese es el tema de esta oportunidad. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Versículo 3, hermosísimo: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Verso 5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y en el versículo siguiente nos dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Vamos a tomar como referencia este capítulo, pero vamos a hacer un recorrido, como siempre tratamos de hacerlo a través de este programa, y acerca de este tema muy hermoso que es el diezmo. La Biblia nos habla, y específicamente en este capítulo de Hebreos capítulo 7, nos da a conocer la palabra de Dios que Abraham era un hombre que fue conocido como el padre de la fe. Y venían de una guerra, la guerra de Sodoma, de los reyes de Sodoma, y salió como ganador este hombre llamado Abraham. Y luego se encuentra con Melquisedec, y dice la Biblia que Abraham dio los diezmos del botín que traía. Pero nos encontramos con este personaje bien interesante en la palabra del Señor, que es llamado Melquisedec. Y Melquisedec, dice la palabra de Dios, que en el versículo 1 dice que es rey de Salem. Quiero que note algo bien importante. Salem es el nombre de Jerusalén para el futuro. Hasta el momento Jerusalén nunca se ha llamado Salem. Se ha llamado Sión, se ha llamado Jerusalén, es llamado Jesurún, es llamado de muchas maneras Israel, el pueblo de Jacob, de muchas maneras es llamado. Pero aquí se le conoce a Melquisedec como rey de Salem. Y esto está hablando para un tiempo futuro. El nombre Salem es para un tiempo futuro. Y dice la palabra de Dios que Salem, que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí hay una situación bien interesante, porque en el tiempo donde Melquisedec se le da a conocer o se presenta a Abraham, es un tiempo donde no existía el sacerdocio. El sacerdocio aparece después de Moisés y aparece cuando se establece el sacerdocio levítico. Aparece Jacob, de Jacob salen las tribus, de la tercera tribu llamado Leví, de ahí aparece el recorrido de los sacerdotes. Los levitas eran los encargados de recoger los diezmos, pero ya vamos a llegar ahí. Lo importante es aquí, en esta oportunidad, que Abraham tiene un encuentro con este personaje muy importante en la Biblia llamado Melquisedec y entrega los diezmos. Y la Biblia nos menciona acá en el versículo 3 que este Melquisedec era semejante al Dios Altísimo, al Hijo de Dios. Era semejante al Hijo de Dios. Muchos han considerado que Melquisedec era Jesús, pero lo que nosotros debemos notar en la Escritura es que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha manifestado de diferentes formas, se ha hecho visible. A esto se le llama una teofanía. Teofanía es darse a conocer, Dios mismo dándose a conocer. ¿Por qué Dios utiliza una figura o un cuerpo humano o ocupa un ángel para darse a conocer? Porque Juan capítulo 1, verso 18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Todo el que ve a Dios muere. Nadie ha podido tener hasta este momento un encuentro cara a cara directo tal como Él es. Aunque la Biblia menciona que Moisés tuvo un encuentro directo con Dios,
pero nos damos cuenta que fue una teofanía siempre. ¿Por qué? Porque todo el que ve a Dios muere. Un día estaremos en la presencia del Señor y le veremos a Él cara a cara y tal como Él es. Pasando de ese punto bien interesante, nos vamos a Abraham. Abraham, nos dice la Biblia que él entregó los diezmos del botín a Melquisedec. Pero el versículo 3 nos dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio ni fin de día, y dice ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y ahora dice: permanece sacerdote para siempre. Nos damos cuenta de algo bien interesante, es que Dios se dio a conocer a Abraham en esta oportunidad como un sacerdote, como Melquisedec se da a conocer. Y al darse a conocer, Abraham entrega los diezmos. Ahora, el diezmo tiene 3 etapas. Está la primera etapa, que es la etapa de la promesa. En el tiempo dispensación, mejor dicho, la dispensación de la promesa. En el tiempo de Abraham existía la dispensación de la promesa, donde Dios hace promesas a Abraham que le iba a dar una multitud de generación, que mucha descendencia iba a tener. Y esa es la etapa muy importante llamada la promesa. En la etapa de la promesa o en la dispensación de la promesa, el ser humano no tenía una obligación de hacer las cosas. Pero luego atravesamos el tiempo y en el tiempo aparece la siguiente dispensación llamada la dispensación de la ley. En la dispensación de la ley, Dios hizo obligatorio el diezmo. En la dispensación específica de la ley, Dios hace obligatorio el diezmo. Y aquí hay un recorrido bien interesante acerca de la parte hermosa del diezmo. El diezmo en el tiempo antiguo, dice la Biblia que los sacerdotes que recibían el diezmo, ellos también daban diezmo. A eso se le llama diezmo de diezmos. El diezmo era utilizado para ciertas funciones. Primero era para la familia sacerdotal. Estamos hablando de Leví y su familia. También era utilizado para huérfanos y también era utilizado para viudas. Eso era en el tiempo de la ley, era establecido de esa manera. Y hay requisitos como la persona debía de hacerlo. Y dice la Biblia que ninguna persona debía faltar a este requisito de diezmo, porque la persona que faltara a este requisito se le consideraba como una persona que estuviera robando hacia Dios. Ahora, sucede lo siguiente: todo el pueblo de Israel estaba obligado, esto no era si la persona quería, estaba obligado a entregar el diezmo. Y eso era la parte fundamental. Y ahora usted va a decir, bueno, es que el diezmo es para alimentar a los pastores, que los pastores viven de eso. El diezmo es para ser bendecido por parte de Dios. Dios dice a través de su palabra que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y en Malaquías 3, capítulo 10 en adelante, dice que da una promesa, y la promesa es: probadme ahora en esto, dice el Señor. Dios está llamando al ser humano a probarle en esta situación para poder diezmar, y Dios va a darle más. ¿Qué sucede? Cuando una persona tiene el diezmo y da el diezmo, lo que ocurre es que esta persona está permitiendo que Dios abra las ventanas de los cielos para que sea bendecida. Pero volvamos una vez más al tiempo levítico, al tiempo de los sacerdotes, donde era establecida la ley. Ya dijimos, una parte del diezmo era destinada para los huérfanos y para las viudas. El diezmo era depositada en graneros. El alfolí era un granero donde la gente llevaba sus granos. El diezmo no era nada monetario, eran granos. Pero con el tiempo las circunstancias fueron cambiando a trasladarla hoy hacia la función económica. Lo que ocurre en esta situación del diezmo es bien interesante, porque la palabra del Señor Jesucristo nos enseña que las personas eran beneficiadas, los huérfanos y las viudas eran beneficiadas con el diezmo. Pero cuando una persona decía, miren, hoy no quiero diezmar, no lo voy a hacer, hoy me voy a detener con esta parte del diezmo, lo que sucedía es que la persona podía tomar el diezmo y podía hacer uso funcional del diezmo. Pero cuando tocaba una vez más dar el diezmo, la persona debía regresar el diezmo y la quinta parte como un interés bíblico que el Señor lo menciona. Ahora, dice la palabra del Señor que esta persona debía hacerlo de esa manera. En otras palabras, si una persona diezmaba $100,
cuando él regresaba el diezmo de los $100, tenía que dar $120, la quinta parte agregada al diezmo que había tomado. Con el tiempo, la Biblia nos enseña, ya llegando a Malaquías, en todo el recorrido de esto, el pueblo de Israel y aún los mismos sacerdotes se habían olvidado de dar el diezmo. Porque en Malaquías capítulo 3 dice la Biblia que toda la nación estaba robándole a Dios. El hecho de tomar propiedad de los diezmos, la gente lo que hacía era un robo directo a Dios. Ahora, el diezmo, la décima parte, corresponde a Dios, pero no al ser humano, al cristiano, le corresponde el 90%. Eso no significa que la persona sea dueño del 90%, no. Eso significa que Dios aún le ha dejado la mayor cantidad para poder administrarlo. Este tema del diezmo, y lo estoy tocando porque es un tema que ha traído bastante polémica, y lo que quiero en esta oportunidad es que queden despejadas muchas dudas que sucede al tocar este tema. Otra de las situaciones bien interesantes es que se menciona y las personas dicen, no, ya en el tiempo de la gracia, que ya se atraviesa el tiempo de la gracia, ahí ya no se menciona más el tema del diezmo. Y muchas personas tratan de sacar ese tema diciendo eso ya quedó en la ley, pero eso no nació en la ley, nació en el tiempo, en la dispensación de la promesa, pasa por la ley siendo obligatorio y atraviesa a la gracia. ¿A dónde? Mire lo interesante de esto. Cuando observamos a Jesús, con la muerte y la resurrección de Jesucristo, entramos en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Pero en la Biblia, a Jesús, si usted observa en la palabra del Señor, los saduceos, los fariseos y los herodianos y todo tipo de religiones buscaban una forma, porque la Biblia dice, buscaban la forma de tentarle a ver si le encontraban algún error. Pero en Jesús no encontraron ningún error. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona que Jesús fallara o no diera el diezmo. Lo que sí se menciona en la Biblia es que a Pedro le dijeron, Pedro, y tu maestro da tributos, paga los tributos, esos eran los impuestos. Y el Señor le dice, mira Pedro, ve, allá saca un pez, de ese pez vas a sacar un estatero, de ese estatero pagas tus impuestos y paga los míos para que no tengan nada que reclamarlo. Eso dijo Jesús. Ahora, le reclamaron por impuestos, pero no le reclamaron por diezmo. Ahora, muchas personas dicen, es que es una parte, imagínense dar el 10% de esto, cuando esto me puede servir para esto, pero el pueblo de Israel tenía un impuesto de templo, era una ofrenda que la gente daba para el templo. Esto es bien interesante. Tenía un impuesto que daba al gobierno y tenía la obligación de dar ofrendas y por supuesto tenía que dar el diezmo. Significa que cada persona promedio se quedaba con el 70% de todas las ganancias y el otro 30% era distribuido entre diezmos, impuestos y por supuesto la ofrenda que era para el mantenimiento del templo. Usted puede estudiarlo y puede hacer una amplitud de todo esto que es bien interesante. Ahora, los apóstoles que eran también señalados por parte de los fariseos, herodianos, celotes y todas las religiones que habían, en ninguna manera tampoco fueron ellos señalados por la falta de diezmo. Y ahora dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, enseña y especifica este tema que es muy interesante. Y él dice dos cosas. Primero, dice la palabra del Señor que había una iglesia llamada la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Muchas veces las personas pueden decir, mire, yo soy pobre y en vez de que me quiten, mejor que me den. El diezmo, hermano, es algo que nace voluntariamente para ser bendecido, porque el Señor dice, probadme. Pero ahora dice el apóstol Pablo, él declara sus derechos como un apóstol. Y en el capítulo 9 dice lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan está esta mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Vea la pregunta. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás, y vea, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Significa, él dice,
¿quién es soldado solo con su propia defensa? Sino que un soldado tenía que tener armas como poder defenderse ante una guerra. Y ahora dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y aquí hace una pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. En la actualidad, nosotros encontramos una dificultad con la finanza, porque nosotros pensamos que todo lo que tenemos es nuestro, y nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Y como todo es de Dios, nosotros debemos retribuir la parte que bíblicamente Dios establece. Ahora, la iglesia de Macedonia, siendo una iglesia pequeña, dice que ellos rogaban a Pablo para poder ofrendar y para poder dar la parte que correspondía. El apóstol Pablo hizo dos cosas. La primera dice que él no quiso ser agravio y les enseñó a ellos, a la iglesia, les enseñó que él con sus manos, él ganaba su sustento. Y les dice, de día trabajo y de noche predico la palabra de Dios. Pero en la segunda carta de Corintios, él especifica y dice, perdónenme, porque el hecho de no recibir un diezmo es robar la bendición a una persona. El hecho de no diezmar el diezmo recibido y no utilizarlo, se le roba la bendición a la persona, y por esa razón la persona no sale de la misma situación. Eso es bien interesante. Ahora, encontramos en Hebreos capítulo 7, el primer capítulo que tocamos para esta explicación bíblica, encontramos que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era una teofanía de Dios. En otras palabras, Abraham estaba dando los diezmos directamente a Dios. Aún no estaba establecido el sacerdocio, pero Abraham estaba haciéndolo para que pudiera ser bendecido. Muy hermoso esto. Ahora dice la palabra de Dios lo siguiente, en Hebreos capítulo 7, dice lo siguiente en el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los levitas, que eran hermanos de las 12 tribus, ellos eran parte de las 12 tribus, dice la palabra de Dios que a ellos Dios le dijo, a ellos ustedes van a darles el diezmo. El diezmo les va a servir a ellos para su sustento. Y mire lo que dice la Biblia. Quiero entrar en una situación bien interesante. Dice la Biblia que a los levitas se les dijo, no van a tener casa, no van a tener terreno, porque yo, dijo Dios, yo soy su especial herencia. Los levitas no tenían casa, no tenían terreno. Todas las demás tribus tenían una propiedad, pero los levitas no tenían. A los que se les entregaba el diezmo no tenían, porque el trabajo funcional de ellos era armar y desarmar el tabernáculo y oficiar las ceremonias que se hacían en el tabernáculo. Ese era el trabajo de ellos. Entonces, por esa razón, Dios dijo, ustedes pueden tener propiedades, ustedes pueden tener riqueza, pero yo soy el especial tesoro de ellos por la administración en mi servicio. Ahora, la Biblia hace una pregunta y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues toda la nación me había robado. Pero ahora dice lo siguiente, dice la palabra del Señor aquí en este versículo. Dice, considerad que este hombre llamado Abraham, dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Y ahora dice lo siguiente, en el verso 7:6 de Hebreo, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Una vez más, analícelo. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, estamos hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dios toma y bendice por el hecho de regresar la parte que corresponde. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque aún dice la palabra del Señor, verso 8,
Verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8, quiero tomar este versículo que es muy interesante. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da se da testimonio de que vive. En la tierra reciben los diezmos hombres mortales. ¿Qué ocurre con la parte del diezmo entregada? El que recibe los diezmos debe dar el diezmo. Si no lo da, está robando al que da y le está robando a Dios. Son dos cosas bien interesantes. ¿Qué ocurre con el 90%? El 90% es para el uso funcional de quien ha recibido los diezmos. Lo que haga, y eso ya no es problema de quien da los diezmos, porque está saliendo de una responsabilidad no con el hombre, sino con Dios. ¿Y qué ocurre acá? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, dice la palabra del Señor que él recibe, Melquisedec recibió los diezmos. Ciertamente aquí dice, reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno, dice, que da testimonio de que está vivo. ¿Quién da testimonio? Nuestro Dios. Y devuelve la promesa bendiciendo a la persona. ¿Por qué razón hoy en este tiempo usted observa y ve una dificultad en esto? Y voy a ser totalmente honesto, y tal vez podría causar dificultad en muchos pastores que posiblemente puedan estar escuchando, pero lastimosamente el evangelio se ha convertido en un negocio de fe, en un negocio donde se exige demasiado esta situación solamente para lucrarse de la fidelidad de las personas, y muchas veces solamente para lograr persuadir y dejar empobrecida a una persona. La Biblia dice que los fariseos, ellos iban a donde las viudas, hacían largas oraciones, y por las largas oraciones dice la Biblia que ellos pensaban que iban a ser oídos, y le robaban a las viudas lo poquito que tenían. En la actualidad existe mucha situación similar respecto a esto, donde usted observa una necesidad de la palabra del Señor, pero si no es por dinero no se mueve. Es una situación bastante difícil. Ahora, mi responsabilidad es ser fiel delante de Dios, y su responsabilidad también es ser fiel delante de Dios. ¿Qué va a suceder? Dios le va a recompensar con bendición, con trabajo, con salud, con provisión. Ahora, si usted observa que esta situación es por negocio, usted debe analizar bien la situación. Usted debe analizar bien todo lo que ocurre a su alrededor. Pero cuando usted lo hace con un corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón agradable, porque el Señor dice que no es por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay personas que dicen, porque Dios bendice al dador alegre. Y en realidad yo prefiero que Dios me ame antes que me bendiga. ¿Sabe por qué? Porque si Dios me ama, siempre me va a bendecir. Pero si Dios me bendice, posiblemente sea solo una vez. Por eso es mejor que Dios nos ame por dar, por ser dadivoso, por cumplir con esa parte que Dios ha prometido de bendecirnos y multiplicarnos después. Quiero terminar con esta situación. Vean lo que menciona la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en el caso de Melquisedec, Melquisedec fue sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de día. Melquisedec es una teofanía de Dios. Abraham dio los diezmos a Dios. Eso fue en la dispensación de la promesa. En la dispensación de la ley se hicieron obligatorios, pero ya en la dispensación de la gracia hay un cambio. Y en la dispensación de la gracia, la persona, al igual que en la promesa, debe hacerlo voluntariamente, no es a la fuerza, porque esto es para ser bendecido. Si usted lo hace para ser bendecido, Dios le va a bendecir. Si usted lo hace para obtener bendición, Dios le va a dar más bendición. Ya respecto a la salvación es otro, porque la salvación, hermano, no se compra con diezmo, no se compra el cielo con ofrenda, eso no se compra así, porque dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe, pero esto es para ser bendecido. Si usted quiere estar bendecido, quiere recibir de nuestro Dios, empiece a practicarlo y empiece a hacerlo con todo el corazón, y verá cómo Dios empieza a obrar y a ministrar sobre su vida.